Es posible ubicar si en un análisis efectivamente hay función analítica o, muy por el contrario, está existiendo un discurso de amo de universidad. La respuesta es que sí. Y para esto es importante separar dos espacios importantes. El primero es el de la supervisión y el segundo es el de la consulta. Es en el seminario 17 de Lacan titulado El reverso del psicoanálisis donde él presentará y trabajará lo que conocemos como los cuatro discursos. El del amo, el de la universidad, el de la histeria y el del analista. Cuando hablamos del espacio de supervisión, debemos de alcanzar a entender que un analista está hablando de cómo han ido transcurriendo las sesiones con un sujeto en específico. El objetivo de este ejercicio es, por un lado, ubicar cuál es la posición del analista que está en función y, por otro lado, cuál es la posición del sujeto que está como analizante, cómo se está movilizando el discurso, cuáles son los temas que habla, cuáles son los significantes que están operando de manera importante en el discurso y, por otro lado, cuál es la cuestión de la transferencia, etcétera. Por eso pensaríamos que un sujeto se está dirigiendo a un amo al que le supone un saber, esperando que le devuelva algo sobre su objeto. Esta es la típica demanda de dígame qué es lo que me ocurre y dígame cómo lo resuelvo. Aunque también puede operar desde el lugar de dígame qué es lo que soy y dígame qué es lo que debería de ser o hacer. Y aquí es donde los caminos se dividen. Por un lado, terminaremos encontrando el discurso del analista, donde el analista en primer lugar le daría razón al hecho de saber que desconoce sobre la historia del sujeto y por lo tanto tendría que investigarla y ahondar en la historia del síntoma, en su historia personal, lo que en medicina le llaman anamnesis, colocándose como un objeto que se va a dirigir a este sujeto, devolviéndole los significantes que están gobernando su operar en el mundo. Esto quiere decir que por un lado hay cosas que nos ocurren en la vida, porque hay cosas que ocurren, pero esas cosas que nos ocurren las vamos a leer desde todo un reservorio histórico de cómo consideramos que el mundo funciona, cómo debería de ser, qué es lo que deberíamos de responder, cómo es que tenemos o no tenemos que comportarnos, inclusive hasta la manera en la cual nosotros entendemos que somos o no somos. Y a partir de ubicar estos elementos, componentes, tanto históricos como producidos, es que se generan intervenciones para que existan movimientos en el sujeto que viene a consulta. Por el otro lado tendremos estos otros dos discursos, el del amo y el de la universidad. Por amo entendamos a alguien que se coloca en el lugar de un saber absoluto, de un poder sobre otros, y a partir de eso va a estar buscando obtener determinados modos de conducta. Es de esta manera que justamente el discurso opera teniendo un amo que se dirige hacia un saber para que despliegue su objeto, así como con cualquier trabajo, pero olvidándose de su lugar como sujeto. Esto lo que significa es que una persona que está operando desde el lugar de un discurso amo sabe qué es lo que tienes que hacer. Convoca a ese saber tuyo para hacer las cosas y está esperando que le devuelvas algo. Está esperando que produzcas algo. Así como los amos de la antigüedad, cuando tenían esclavos, les pedían, les solicitaban, les exigían cierto resultado de su trabajo, el cual ellos usufructuaban. Dígase, se quedaban con las ganancias. Estas estructuras, por poner un ejemplo, suelen ser bastante sencillas. Tú tendrías que hacer esto porque esto es lo que se tiene que hacer. Esto es lo que se supone que se debe de hacer. Entonces, hazlo. No importa si quieres o no quieres, no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo que tienes que hacer es esto. Carece de recorrido, carece de camino, carece de pregunta, porque de una u otra manera el amo sabe qué es lo que se supone que tú tendrás que hacer para vivir. De ahí es que podemos llegar directo al discurso de la universidad, donde un saber se dirige a un objeto para producir un tipo específico de sujeto, olvidándose de que sirve un amo. Uno de los cuestionamientos que se hace el psicoanálisis al momento de revisar otras apuestas psicológicas tiene que ver con esto. Foucault ya lo trabajaba y muchos otros autores. La cuestión tiene que ver con que la psicología, al operar desde un saber, se está dirigiendo a un individuo que llega ahí visto como un objeto de estudio, visto como un individuo, a partir del cual tenemos que hacer una revisión para ver cómo está colocado
imponerle un saber para producir una determinada conducta, una determinada manera de ser, una determinada manera de funcionar en una determinada sociedad a partir de determinadas adecuaciones que están demandadas por un discurso social, dígase, por un amo. Nuevamente volvemos al deber ser. Esto quiere decir que todos los enfoques psicoterapéuticos que no son psicoanalíticos necesariamente están operando desde ahí. ¿Quién sabe? Porque esto aplica a sujetos. Hay modelos que se basan en la cooperación entre terapeuta y paciente para construir nuevas soluciones que le sean más cómodas dependiendo de lo que busca, de lo que quiere, de lo que sí está dispuesto a pagar y de lo que no está dispuesto a pagar. Y entonces ahí podríamos pensar que es probable que no exista un discurso de la universidad o un discurso del amo, pero tampoco hay un discurso analítico. Cuando hablamos de brindarle herramientas a los pacientes, necesariamente estamos en un discurso de la universidad, porque una herramienta proviene de un saber y ese saber de seguro sirve a determinadas utilidades. Ninguno de estos discursos apunta a colocar una noción de bueno o malo. O sea, hay que ir más allá de una lectura moralista, que volvería a colocar un ilusorio deber ser. Ahora, el analista claro que tiene un saber. Tiene un saber sobre el psicoanálisis, tiene un saber sobre su práctica clínica, tiene un saber sobre el inconsciente, tiene un saber sobre la muerte, tiene un saber sobre un montón de cosas que le permiten llevar a cabo su praxis. De lo que está advertido es que desconoce las causas de la problemática específica de ese paciente en específico. Solo tiene una idea de lo que podría tal vez ser y esta idea surge de lo que el paciente va narrando. Es lo que el paciente va diciendo o en su caso lo que va omitiendo decir, lo que va dando la guía para ver dónde se interviene, dónde se pregunta, hacia dónde habría que avanzar, qué es lo que tenemos que ahondar, entre otras. Entonces, si la persona que está en función del analista está esperando que su paciente se comporte de una determinada forma y devenga de una determinada manera, lo más probable es que esté operando un discurso de la universidad. Si la persona que está ahí en función le está dando órdenes de qué es lo que debe de hacer y cómo debería de seguirlas, está operando una suerte de discurso amo. Y esta diferencia es bien importante porque eso tendría que ver con respecto de los enunciados que apuntan a la posición subjetiva de la persona, o sea, cómo ese individuo en tanto sujeto aparece en el mundo. Otra cosa muy diferente es decir, tienes que pagar tu sesión, tienes que llegar a tiempo, porque pues eso es necesario para que el espacio opere. Entonces hay que diferenciar de un deber que viene de una imagen narrada por un discurso de las cosas que terminan siendo necesarias para que algo ocurra. Nada es de a gratis en esta vida. Uno cree que gana solo cuando no sabe dónde pierde. Ahora, si nos pasamos al espacio de la consulta, de una u otra forma, ya he narrado todas las posiciones que te permitirían a ti como paciente dar cuenta de desde dónde está colocada la otra persona. Lo curioso es que obviamente si estás persiguiendo la posición de analista de la persona con la cual vas, pues ¿cuál es la posición que tienes como sujeto ahí? Habría que preguntárselo. De una u otra forma, la regla fundamental del psicoanálisis, que es hablar de todo lo que te venga a la cabeza sin censurar nada, habla de lo que quieras, pero si esa cadena de pensamiento te lleva a un determinado lugar, dilo. Y eso incluye lo que piensas del analista. Hay intervenciones, enunciados, devoluciones de los analistas que no te van a sonar, que vas a decir, no era por ahí, no lo sé, esto no me cuadra, más bien me lleva más a este otro lugar. Siento que me estás dando muchas órdenes, siento que me estás diciendo cómo debería de ser, siento, etcétera. Cualquiera de esas cosas es importante decirlas para que entonces se trabaje sobre ellas y poder detenerse a mirar si sí es una cuestión de cómo está colocado el otro y cómo está llevando a cabo el espacio, cómo está dirigiendo la cura, o si es una cuestión transferencial que tiene que ver con tu historia en ese momento. ¿Cuál es la forma más fácil de ubicarlo? Porque uno termina dándose cuenta de que el otro no le está escuchando. Uno siente esta cosa como de sordera del otro lado. Es como te estoy diciendo esto, güey, o sea, ¿por qué no estás escuchando? Ahora que si todas las intervenciones apuntan a hacer de ti la imagen de un determinado ideal que quién sabe de dónde viene, pues bueno, es poco probable que haya función de analista. Pero la única forma de comprobarlo es llevarlo al espacio, hablarlo y sobre eso pues ver cuáles son los efectos de lo dicho. Saludos.